Eh, Iniciando el seminario, vamos a presentar al profesor Iván Escamilla, que va a dar la conferencia Keynote de este evento. Él es investigador y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México. Entre sus libros recientes se tiene al de Francisco Javier Clavijo, un humanista entre dos mundos: entorno, pensamiento y presencia, así como también el Consulado de Comerciantes de México y la Monarquía Española, 1700-1739. Su charla de hoy se titula La Corte Virreinal Novohispana, un sistema mutable. Bueno, sin más que decir, les dejo al profesor Iván Escamilla, que tiene un tiempo aproximado de 25 minutos. Toda el sistema para usted, profesor, cuando quiera. Gracias, gracias. Buenos días a todos. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días desde México. Pues es por supuesto para mí un honor participar en este seminario. Agradezco naturalmente la amable invitación de Juan y Javier, los directores del seminario, así como por supuesto la cálida acogida que nos ha dado el doctor Manuel Rivero, director del YULCE, para participar en este seminario. Y bueno, pues yo trataré de dar una exposición general en el tono de lo que se ha dicho ahora, ¿no? Aunque ciertamente el eje de la preocupación es la discusión acerca de esta naturaleza y vínculos y carácter que tiene en el sistema político colonial la corte virreinal, creo también que en el mismo espíritu de una visión interdisciplinaria es necesario también ver a la corte como un sistema muy complejo en el cual los aspectos políticos, sociales y culturales están firmemente entrelazados, ¿no? Y que unos y otros iluminan el panorama completo de la corte y nos permiten entender mejor cuál es su situación y su función respecto a problemáticas como las que interesan particularmente a este seminario. De manera que voy a dar comienzo, voy a compartir una presentación esperando que se vea de manera correcta. A ver, vamos a ver. Espero que se vea bien. Perfectamente se ve, profesor. Vale, a ver. Voy al principio entonces. Bien. La presencia de los virreyes españoles y su entorno áulico desde el siglo XVI a los inicios del siglo XIX ha sido siempre un rasgo dominante en la percepción histórica sobre la Nueva España, a tal grado que en México, al igual que en Perú, el adjetivo virreinal ha sido utilizado habitualmente para referirse a todo lo relacionado con el periodo de soberanía hispánica en América. Al mismo tiempo, el uso de ese término con una carga valorativa contrapuesta a la del no menos generalizado colonial ha sido objeto de frecuentes controversias historiográficas sobre la naturaleza de ese sistema de dominación, que paradójicamente han dejado de lado el problema del carácter y funciones de los virreyes y de la institución cortesana en las Indias. Esta falta de atención puede explicarse parcialmente por el hecho de que hasta mediados del siglo XX, y salvo pocas excepciones, el estudio particular de los virreyes de Nueva España se reducía a compendios de efemérides como el de Manuel de Veracambas o a relatos anecdóticos escritos por literatos convertidos en historiadores como Artemio de Vallarispe o Manuel Romero de Terreros. El primer tratamiento crítico de esos gobernantes como conjunto social correspondería a la obra precursora de 1955 de José Ignacio Rubio Mañé, a la que seguirían, entre otros trabajos, valiosas compilaciones documentales como las de Luis Hanke y Ernesto de la Torre Villar, o las monografías sobre figuras virreinales específicas, sobre todo los reinados de Carlos III y Carlos IV, publicadas por la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla. Sin embargo, ha sido la creciente corriente de estudios sobre la corte en la Edad Moderna europea la que ha permitido, junto con otros enfoques provenientes de la historia cultural,
una revaloración completa de los virreyes y sus cortes, sus vínculos e intercambios políticos, culturales y artísticos con la sociedad colonial durante los siglos XVI y XVII, e incluso ensayar visiones comparadas con la corte de Madrid y con otras cortes virreinales de la monarquía de los Habsburgos. Nuestra visión actual sobre la corte virreinal novohispana es, podría decirse, la de un sistema complejo y de múltiples funciones, construido a lo largo de 2 siglos según las transformaciones y el pulso no solo de la metrópoli y la corte de los monarcas de las que derivó parte de su naturaleza, estructura y reglas, sino también a partir de su cambiante relación con la sociedad novohispana. A continuación, y de acuerdo con el marco temporal marcado a este seminario, ofreceré una visión de lo que a mi juicio constituyeron sus principales rasgos, desde sus inicios casi al mismo tiempo que los del Reino de Nueva España hasta su crisis en el marco de los cambios experimentados por la monarquía hispánica en el tránsito entre los siglos XVII y XVIII. La invención de una corte y de un poder. En su tratado sobre la Ciudad de México, incluido por Fray Agustín de Betancourt en su Historia de la Provincia Franciscana Mexicana publicada en 1698, el cronista criollo establecía que la grandeza que en su propio tiempo gozaba la ciudad le venía de su conquista y refundación por Hernán Cortés, cita en el mismo sitio que fue cabeza en su gentilidad del imperio mexicano, porque la que fue maestra de los gentilicios errores fuese cabeza de las católicas verdades. En su condición de cabeza y corte de la Nueva España, se distinguía, de nuevo cito, por la asistencia del virrey con toda majestad, la autoridad del arzobispo, de la Cancillería Real, la de tantos ilustres tribunales. Fin de cita. En efecto, si bien la ciudad era desde 1527 el asiento de una audiencia real, fue el nombramiento en 1535 de Antonio de Mendoza como primer virrey de Nueva España, lo que en primer lugar confirió a la capital su carácter de corte en el sentido de sede o residencia del monarca o su representante. Desde entonces los habitantes de la Ciudad de México se acostumbraron al espectáculo de la llegada, cada 4 o 5 años, de un nuevo gobernante acompañado de un amplio séquito que incluía a su secretario, sus criados mayores u hombres de confianza, a los gentilhombres encargados de su acompañamiento, su capellán y a la parte de la servidumbre ordinaria de la morada que había dejado en España. A ellos se sumaban, si el virrey era casado, su esposa, con su propio acompañamiento de damas y criados, y finalmente, no pocos oportunistas que buscaban hacer fortuna en las Indias a la sombra del gobernante. Por analogía con la casa del monarca al que el uso cotidiano del término corte para aludir a la ciudad y a la presencia del virrey tenía, sin embargo, otras implicaciones. De entrada suponía el reconocimiento del carácter de reino con que el territorio de Nueva España había sido incorporado a la corona de Castilla al momento de su conquista, un hecho que sería determinante para la relación entre el rey y sus distantes súbditos novohispanos durante los 2 siglos siguientes. Contra lo afirmado por la historiografía tradicional, y según lo ha sabido destacar Manuel Rivero Rodríguez, por el tiempo en que esa incorporación tuvo lugar, el problema de gobernar a distancia, los múltiples estados concurrentes a la formación de lo que empezaba a conocerse como la monarquía española, distaba aún de haberse resuelto. En algunos casos esto se logró mediante la designación de un representante personal encargado de hacer las veces ante los súbditos del rey ausente, en el sentido etimológico de la palabra latina compuesta vicerex. Sin embargo, la posición ocupada por este alter ego del monarca frente a la sociedad local no siempre era la misma. En reinos como Nápoles y Sicilia, las casas reales existentes desde la Edad Media continuaron funcionando con posterioridad a su incorporación a lo que devendría con el tiempo en la monarquía compuesta de España. Y los principales linajes de la nobleza local siguieron ejerciendo los oficios de corte y heredándolos a sus descendientes. Colocados en la cima de la antigua estructura cortesana, los virreyes en esos reinos presidían un ceremonial público que daba a sus personas una cualidad casi regia, absolutamente necesaria para principados que por añeja tradición política siempre habían exigido la presencia del príncipe entre sus súbditos. En el Nuevo Mundo, donde el señorío indígena de México Tenochtitlan y la estructura palaciega a su servicio fueron eliminados por la conquista, la situación era distinta. Al virrey no se le enviaba a Nueva España a encabezar una casa real, sino la maquinaria administrativa, judicial y fiscal creada por la corona para reducir a la obediencia a los turbulentos conquistadores y sus descendientes, y consolidar la incorporación de hecho y de derecho de los indígenas al señorío del rey católico. Por esta razón, su nombramiento venía acompañado de amplios poderes que incluían los títulos de gobernador, capitán general y presidente de la Audiencia de México. Al mismo tiempo, y aunque sujeto a la ratificación de sus actos por el monarca, el virrey ejercía en su nombre el patronato real, que incluía sus obligaciones como protector de la Iglesia y la facultad para nombrar individuos para cargos administrativos, militares y de gobierno, otorgar el arriendo de impuestos a particulares y conceder pensiones a costa de la Real Hacienda.
La peculiaridad de un reino sin casa real, pero gobernado por un representante del monarca, investido con plenos poderes, auxiliado por un consejo y rodeado de un séquito personal de servicio, fue oportunamente advertida por el presidente del Consejo de Indias al virrey Marqués de Montes Claros antes de su partida a Nueva España en 1603. Cita: en aquella tierra no hay más virrey que el virrey, y los condes y marqueses son sus criados y los oficiales reales, y los grandes son los oidores, alcaldes de corte, etcétera. No parezca esta similitud género de exageración, porque en cuanto toca estimación y trato real y verdaderamente en su tanto, es pura verdad. Fin de cita. Semejantes facultades terminaron por dar al poder virreinal una amplia proyección, especialmente cuando a finales del siglo XVI la antigua élite de conquistadores y encomenderos entró en declive y fue sustituida por una nueva casta de hombres de negocios, terratenientes y letrados, muchos de ellos criollos. Tanto los nuevos ricos necesitados de legitimación social en forma de títulos y honores, como los aspirantes a una carrera al servicio de la corona dentro de la burocracia o la iglesia, procuraban hacerse del favor de los virreyes mediante dádivas y adulaciones. A su vez, los virreyes, personalmente o a través de sus criados o protegidos, reflejo de los favoritos reales o validos, aprovechaban su poder para influir en la justicia y otorgar empleos y recompensas, lo que a su vez les permitía forjar clientelas y alianzas políticas. A ver, me dicen que mi cámara parece no estar funcionando. Permítanme un momento. No sé si se está viendo. Sí, la cámara funciona, lo que no funciona es la presentación. Ah, la presentación. A ver, permítanme. A ver. Vamos a ver.